Buenas tardes, mis hermanos, seamos bienvenidos hoy en esta tarde a la Iglesia Vida Abundante. Como ya sabemos todos, estamos estudiando la introducción a la Biblia, es el tema que estamos estudiando, y estamos viendo un panorama general, libro por libro, de toda la Biblia. Estamos ahorita ya en la 9ª lección, que es el séptimo libro que es el libro de Jueces, ¿verdad? Y recordemos que ya entramos a la segunda subdivisión del Antiguo Testamento. La primera división del Antiguo Testamento es la ley de Moisés, los primeros 5 libros que son la ley de Moisés, es la primera división. La segunda subdivisión es los libros históricos. Hoy entramos ya en el segundo libro, que es el libro de Jueces. Este libro tiene 2 propósitos fundamentales. Primero, que nosotros tengamos una noción de lo que trata cada libro, de lo que trata este libro principalmente, pero también sembrar en cada uno de nosotros el interés de poder leer detalladamente cada libro, los cuales en su lectura tal vez sean un poco aburridos, sobre todo estos libros, ¿verdad? Son un poco aburridos, ¿verdad? Y a veces eso nos hace desanimarnos, ¿verdad?, por su difícil entendimiento. Sin embargo, debemos reflexionar que la madurez del cristiano se da a través del contacto que debemos de tener con la Escritura, no con lo que entendemos, porque pues yo puedo entender a lo mejor lo que es el Evangelio y me baso en eso, pero lo que el cristiano verdadero tiene que hacer es mantener un contacto permanente con toda la Biblia. Y eso es una reflexión que tenemos que ir tomando año con año, empezar a leer nuestra Biblia. Entonces, este es uno de los propósitos principales de este panorama de introducción a la Biblia. Por eso les animo a que a través de la relación que tengamos con la Escritura y con Cristo, ¿verdad? Porque acordémonos que Cristo está revelado desde el Génesis, la simiente de la mujer, está revelado. Entonces toda la Biblia, en ella está revelada Cristo, ¿verdad? Así que les animo para que aprovechemos el tiempo todos los días que nos quedan aquí en la tierra para conocer más a nuestro Dios y a tener una relación personal con Él. Vayamos a Efesios 5, del 15 al 17, por favor, para hacer una pequeña lectura. Efesios 5, del 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Dice ahí así: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, la misma Biblia nos anima a mantenernos leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y no seamos insensatos, no porque no la entendamos, la dejemos y la hagamos a un lado. Poco a poco se nos va a ir revelando lo que el Señor quiere, pero debemos de mantenernos leyéndola constantemente. No importa, un libro se debe leer desde el principio hasta el final, ¿verdad? Tenemos todo un año, ¿verdad? Y de esta forma estaremos adquiriendo una madurez espiritual, porque si no estaremos
estancados espiritualmente, ¿verdad? Entonces, a través del contacto que tengamos diariamente con la palabra de Dios, de esa forma iremos adquiriendo un conocimiento más amplio de lo que Dios quiere para nosotros. Así que yo les animo a hacer un espacio diariamente a leer la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual no va a cambiar, mis hermanos, por arte de magia, ni aunque oremos por las peticiones de la iglesia diariamente. Si no tenemos una relación, cada uno de nosotros, personal e individual, con la palabra del Señor. Para de esta forma crecer, acordándonos de lo que dice Hebreos en el discipulado, que ya muchos de nosotros ya lo tuvimos, ¿verdad? Ya tuvimos el discipulado de los primeros rudimentos, ¿verdad? Porque debiendo ya ser muchos maestros, después de tanto tiempo, aún tenemos necesidad de estar tomando leche espiritual, ¿verdad? Y no alimento sólido. Eso lo dice Hebreos 5:14, mis hermanos. Recordemos que esto ya lo tuvimos en el discipulado de los primeros rudimentos. Pero así que el alimento sólido, nos dijo también Hebreos, es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y bueno, entrando en materia, mis hermanos, el libro de los Jueces es un libro que nos habla probablemente de la etapa más oscura y terrible del pueblo de Israel. Un libro donde se destacan dos aspectos principales. Primero, la autoridad, y segundo, el libertinaje. Estos dos aspectos del ser humano siempre han sido un problema, un extremo nocivo para el pueblo de Dios. Primero, porque al ser humano, a todos, no nos gusta tener autoridad. El ser humano batalla con la autoridad. Por eso Dios nos lleva a veces a situaciones difíciles de sufrimiento para quebrantarnos. Y es cuando entonces buscamos a Dios y escuchamos su palabra. Muchas veces entendemos que la sumisión la entendemos como sometimiento o esclavitud. Y por otra parte, cuando hay una autoridad en nuestras vidas, por ejemplo, el esposo en el matrimonio, nuestros padres en el caso de los hijos, nuestros pastores y diáconos en la vida de una iglesia, regularmente en la vida del ser humano, se activan mecanismos de defensa en contra de la autoridad. Y en este libro de los Jueces vamos a encontrar precisamente esos detalles. La autoridad de Dios es menospreciada, es echada a un lado. Pero también es importante destacar que el ser humano, cuando ejerce autoridad, lo hace de una manera incorrecta. También porque somos imperfectos, ¿verdad? Y muchas veces la autoridad la ejercemos como una dictadura. Lo vemos en los diferentes reinados del pueblo y de la historia, en los diferentes gobiernos dictatoriales y hasta en la autoridad del matrimonio. Y en las diferentes denominaciones en las iglesias cristianas. Bueno, ese es el entorno del libro de los Jueces, en donde se destaca por esto dos versículos que se repiten de manera enfática. Vayamos a Jueces 17:6, por favor. Abramos nuestra Biblia ya en el libro de los Jueces y vayamos a el capítulo 17, por favor. 17:6. Dice ahí, ¿ya estamos? En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Leamos todos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Siendo esta expresión
que resalta en este libro por su contenido. Primeramente destaca que no había rey. Todavía no había sido nombrado un rey, pero acuérdense que todos tenemos un rey. No reconocían a su Dios como su rey. Y la consecuencia de no reconocer a su Dios, ¿cuál era? No reconocer a Dios como su rey. Y era, cada uno hacía lo que bien les parecía. Desde nuestra óptica personal, parece que hoy en estos tiempos estamos en una misma situación. Parece que en muchas ciudades, en muchos pueblos, no reconocen la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo. Y en las iglesias, tristemente, así sucede. Dios, Cristo, es Señor de señores y Rey de reyes. Debemos de no olvidarnos esas palabras que nos hablan precisamente de quién es nuestro Rey. Sobre todo en el cristianismo moderno, cada iglesia, cada denominación hace lo que bien les parece. Pareciera que no tenemos la palabra de Dios, parece que no tenemos a alguien que nos gobierne. Y de hecho este verso se repite en el último capítulo. Vayamos al último capítulo de Jueces 21, el último versículo 25, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien les parecía. Así fue todo el trayecto de este tiempo hasta el final de la época de los jueces. Hicieron rebeldía en contra de Dios. Se replica esta expresión cayendo el pueblo en una apostasía terrible. ¿Qué es la apostasía? Conociendo a Dios, no le glorificaron. Conociendo todas las maravillas que había hecho con su pueblo, no le dieron la honra, no lo reconocieron y se alejaron. Y hagamos una pregunta, mis hermanos. En las iglesias tenemos el gobierno de un pastor o un gobierno de algunos líderes, o el gobierno es de toda la iglesia. ¿Alguien podría contestar esa pregunta? En las iglesias, ¿el pastor es el que gobierna, o la comunidad de los ancianos, o toda la iglesia? Toda la iglesia. ¿Verdad que así parece, verdad? ¿Verdad que así parece, verdad? Pero ninguna de las tres es correcta. Porque el gobierno de la iglesia debe de ser teocrático. Dios debe de reinar. Y para eso nos dejó su palabra, para que ella sea nuestra ley, nuestra conducta de fe. La palabra de Dios. Todo lo debemos de hacer en base a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no es un pastor, no es los ancianos cuando se reúnen a hacer alguna junta para tomar decisiones. No es toda la iglesia con subamos la mano a ver quién está de acuerdo. Tampoco. A ver, vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Esa es la respuesta correcta, mis hermanos. El gobierno teocrático enfatiza que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y que Dios debe gobernarnos. Es cierto que en una iglesia hay pastores, hay maestros, hay diáconos, pero no gobernadores. ¿Cómo se les llama la palabra de Dios a los que ministramos? Les llamamos cuidadores. Vamos a Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Por favor.
versículos 4 y 5. Amén. Primera de Timoteo. Yo me la pasé. 3, 4 y 5. ¿Quién me la puede leer, por favor? ¿Quién la tiene ahí? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está, mis hermanos. Entonces, el gobernador debe de gobernar en su casa, ¿sí? Y debe de tener a toda su familia en sujeción, ¿verdad? Porque el que no sabe ni gobernar su casa, y nos hace la indicación, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe ni gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Entonces tengamos cuidado. Nosotros los varones somos los cuidadores, porque la iglesia, ¿de quién es? Del Señor. Amén. Pablo es muy reiterativo eso. En la iglesia debemos de cuidar y alimentar el rebaño del Señor y atender cualquier necesidad física o espiritual. Regularmente, cuando reconocemos a Dios en la persona de Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, regularmente lo haremos lo que bien le parece a Él, ¿verdad? No a cada uno de nosotros. Y ejemplos hay muchos. Ustedes mismos no me dejarán mentir que ejemplos hay muchos, ¿verdad? Cuando en una iglesia se tienen que tomar decisiones y se dice, a ver, vamos a levantar la mano, ¿quién está de acuerdo con esto o con aquello? ¿Se estará haciendo bien? Lo que decide el pastor, dicen algunos, no, lo que decía el pastor, o lo que decían los varones, los ancianos. Entonces ahí, ¿quién es el rey? Cuando el pastor es el que toma las decisiones, el rey es el pastor. Y cuando las decisiones se toman en conjunto, entonces no es una teocracia, es una democracia, como si estuviéramos en el gobierno de un municipio, ¿verdad? Así que debemos de recordar que tenemos un rey y su reino se gobierna a través de su palabra. Así estuvo el pueblo de Dios en la época de los jueces, siendo un tiempo terriblemente alejados de Dios. Por eso vamos a encontrar que Dios usó hasta a una mujer, porque Dios quiso usar a un varón llamado Barak. Y les invito a que vayan leyendo este libro para que vayan viendo las historias. El Señor mandó llamar a un varón llamado Barak, y Barak recibió el mensaje de Dios de parte de una mujer, Débora, y le contestó. Vayamos al capítulo 4, por favor, versículo 8. Barak le respondió, ¿ya estamos ahí? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué hizo Barak? Se había recibido el mensaje, aunque había el Señor mandado a una mujer, pero el mensaje era de Dios, y él no quiso. Así que él dijo simple y sencillamente, no iré. Dios en ese tiempo usó muchas personas de diferentes formas para corregir al pueblo. Eso le podremos llamar la misericordia divina. Pero el libro de Jueces no es un modelo a seguir. No vayamos a pensar, mis hermanos, que Débora era una pastora o profetisa, porque estamos en un concepto en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando ese versículo se toma erróneamente para decir que había pastoras, eso es mentira, porque Dios la usó,
para que llevara el mensaje, nada más. Era ella una pastora de animalitos, ¿verdad? Pero ella nada más, Dios la usó para que llevara el mensaje. No porque ella fuera pastora, ni profetisa, ni que fuera líder, ¿verdad? Así que no confundamos. Entrando en el contexto del libro Jueces, el mismo título para el pueblo hebreo significa lo mismo, jueces, salvadores, gobernadores, líderes o jueces. Este libro menciona a 12 jueces, ¿verdad? Y los vamos a ir, a la medida que ustedes lo vayan leyendo, se van a ir dando cuenta de los nombres de esos 12 jueces. Pero hay algunos que consideran todavía más adelante a Elí y a Samuel, que fueron el sacerdote Elí y Samuel el profeta, siendo ya 14, y otros agregan a Moisés y a Josué mucho tiempo antes, y algunos consideran que hubo 16 jueces, pero el libro únicamente menciona 12 jueces, de los cuales el más famoso fue Sansón. Es una historia que ya conocemos, ¿verdad? Es una historia que inclusive desde nuestra niñez, en la historia universal, conocimos la historia de Sansón, ¿verdad? Pero ahora les invito a que la lean directamente de la Biblia para que vean cuál es efectivamente esa historia de Sansón, ¿verdad? Según el apóstol Pablo, en Hechos 13, los invito a ir ahí a el libro de los Hechos, capítulo 13, del 17 al 20, por favor. Dice así: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, dice ahí, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ahí está una referencia del Antiguo Testamento ya por el apóstol Pablo, ¿verdad? En donde nos menciona que aproximadamente este tiempo fueron 450 años desde antes de la llegada del Mesías anunciado, el tiempo del establecimiento de la iglesia. El libro de Jueces se escribió probablemente ya en el tiempo del profeta Samuel, precisamente el último juez que se menciona por ahí. Después de Elí el sacerdote quedó Samuel el profeta. Probablemente él haya sido el escritor de este libro, ¿verdad? Aproximadamente en el año 1050 al 1000 aproximadamente antes de Cristo, escrito por él. Ya no hay registro más amplio. El género literario de este libro es narrativo histórico. El tema principal del libro es el actuar de Dios ante la desobediencia y el arrepentimiento. Vayamos a una reflexión. ¿Cómo actúa el Señor ante la desobediencia? Nosotros a veces no entendemos cómo el Señor actúa, ¿verdad? Y debemos de entender que este libro eso nos lo muestra. ¿Alguien puede decirme cómo actúa el Señor ante una desobediencia, ante una rebeldía? ¿Alguien puede decirme cómo actúa el Señor? Disciplina. Aquí hay una respuesta. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Cómo actúa el Señor ante una indisciplina o ante una desobediencia o una rebeldía? ¿Cómo actúa? Dice la hermana Josefina, lo disciplina. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me puede contestar? Corrige. ¿Hermanita? Pues en otras lecturas
Se da uno cuenta que el Señor también amonesta. ¿Dios qué? Amonesta. Amonesta. Bueno, eso lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir ahorita a ver. Dios, o más bien el apóstol Pablo en Romanos, dice que el Señor los abandona y los entrega a la inmundicia. Vayamos a Romanos 1:4, por favor. 1:24. Romanos 1. ¿24? ¿Estamos ahí? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios simplemente se aleja y los entrega a que sigan en sus concupiscencias. Y el 28 ahí mismo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora hemos aprendido cómo actúa el Señor. ¿Cómo actúa? Simplemente nos deja que hagamos todas las cosas incorrectas y asumamos las consecuencias de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. ¿Sí? Dios no le mandó al pueblo castigos, sino que solamente Él se alejó del pueblo. Y Él respeta sus decisiones. Si no me quieren reconocer a mí como Dios, les dijo, pues ahí se ven, les dijo, me aparto. Y en consecuencia, ellos no podían derrotar a nadie, porque vamos a ir viendo que el Señor los acompañaba en todo momento. Los 40 años en el desierto nunca los abandonó, de día y de noche. De día no les faltaba alimento, Él en todo momento les entregó, ya lo vimos en el anterior libro, que les entregó completamente la tierra prometida, cumplió fielmente. Y siguió el Señor igual, les dio las leyes, les dio las ordenanzas y les dijo, acaben con todos estos pueblos para que no se junten con ellos. Y ellos, ¿qué dijeron? No, yo sí quiero hacer esto. Por eso, he ahí, cada quien hacía como bien le parecía, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hizo Dios? Él respeta sus decisiones y consecuencias. Ellos empiezan a sufrir derrotas tras derrotas, porque ellos no tenían el poder para vencer a sus enemigos. Todo era por la gracia de Dios. Y la otra pregunta, ¿cómo actúa Dios ante el arrepentimiento del ser humano? ¿Cómo actúa el Señor ante la misericordia del Señor? Cuando la persona busca la misericordia del Señor con arrepentimiento, ¿cómo actúa el Señor? ¿Alguien puede darme una opinión? Todos los días sale el sol y la misericordia de Dios se extiende para todos. Amén. Entonces, cuando una persona se arrepiente, el Señor con misericordia lo atrae y le extiende su mano. Él simplemente se identifica con la miseria del ser humano, manifestando su amor, su bondad, y eso era con todos, y lo sigue siendo hasta ahora con nosotros, mis hermanos. No solamente con Israel, sino con todos aquellos pueblos y con todas aquellas personas que tienen un corazón honesto y arrepentido. Reconozcamos, y ya la hemos estudiado en otra ocasión, que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, es inmutable. El que debe de cambiar no es Dios, Él es perfecto. El que debe de cambiar es el ser humano. Nosotros somos los que hemos cambiado, porque antes andábamos
desterrados, andábamos en los caminos de maldad, y cuando hemos llegado al Señor, Él con su mano poderosa nos atrae y nos llama. Así que los que hemos cambiado somos nosotros. Es cuando el hombre se apropia de la bendición de Dios a través de un corazón arrepentido y humillado. Otra constante que se repite en este libro la vamos a encontrar en el establecimiento de jueces o de líderes. Vamos al capítulo 3, versículo 7. Del 7 al 10. Ahí están. Amén. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Eso es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y el 11 reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Esa es la constante que vamos a encontrar con cada uno de los jueces, mis hermanos. Si ellos clamaban, Él les ponía un juez, y mantenían entonces la prosperidad, la bendición que el Señor les extendía. Pero cuando no se acercaban, cuando rehusaban a creer en el Dios, que rehusaban a clamar a Dios, simplemente el Señor les decía: ok, no me quieren buscar, andan buscando a los Baales, andan buscando a los dioses de los otros pueblos. Pues ahí, ahora sí que, como dice un refrán, ahí se ven un rato, a ver hasta qué horas me claman. Y entonces cuando clamaban, cuando venían en arrepentimientos sincero, el Señor les mandaba un juez para que dirigiera el pueblo, y mientras tenían a ese juez, había prosperidad en el pueblo. Así que esa es la constante que se repite en este libro. Implicaba que no solamente se volvían idólatras, sino que eran perversos, y en su corazón la maldad florecía. Dios se aparta y permite su derrota y esclavitud por varios años, hasta que claman al Señor y levanta al primer juez, Otoniel, quien los guía a la batalla y les da la victoria. Y esa es la constante. Y el establecimiento de 7 jueces siguiendo el mismo patrón sucede con nosotros, mis hermanos. Dios respeta nuestras malas decisiones, pero el Señor no nos deja caer en aflicciones. Pero el Señor nos deja caer en aflicciones para que llegamos a un sufrimiento y podamos humillarnos por el tiempo en que nosotros no clamemos al Dios de nuestra salvación. Si nosotros ya conocemos cuál es el patrón a seguir, y aún así en ocasiones no lo hacemos, nosotros estamos siendo igual que el pueblo, rebelde y alejado, y haremos cada uno como bien nos place. Dios nos muestra a nuestro Salvador y nos dice: aquí estoy, nunca los he dejado.
¿verdad? Pero tú no me buscas. Yo, el Señor, soy tu Salvador. Y Él era, en aquel entonces, cada juez significaba una sombra de lo que habría venir en el futuro, el Salvador. Este patrón, como ya les dije, se repite 7 veces en este libro. El propósito del libro de Jueces. El propósito del escritor Samuel, al mostrar a las generaciones futuras la época sombría que vivieron en esa época y las consecuencias de su pecado, además de la fidelidad de Dios con su pueblo. Primeramente, mostrar las consecuencias del pueblo y mostrarnos también que Dios siguió siendo fiel, porque Dios no cambia, mis hermanos. La estructura del libro. En los capítulos del 1 al 2 leemos una introducción general, el periodo de los jueces y cómo muchas de las tribus de Israel no lograron exterminar a los pueblos paganos, a pesar de que Dios les había dicho: no dejen a nadie, porque se van a ir tras de ellos. Les dijo: exterminen a todos los pueblos de la tierra prometida, y ellos simplemente desobedecieron a su Dios y quisieron hacer su propia voluntad. Se mezclaron con ellos y se fueron tras los dioses falsos, y el Señor aparta su protección y sus bendiciones de ese pueblo. Del capítulo 3 al 7, del capítulo 3 al 7, el Señor levanta jueces en este capítulo hasta el capítulo 16, un relato de los 12 jueces con el propósito de ayudar al pueblo israelí a salir de las consecuencias de su infidelidad. Desde el capítulo 3, versículo 7, hasta finales del capítulo 16, ahí están los 7 jueces. En el capítulo 13 resalta el nacimiento de Sansón, de una mujer estéril. Una historia, mis hermanos, que como les decía al principio, ya muchos ya la conocemos, hemos escuchado mucho de Sansón, pero los invito a que la lean directamente de la Biblia para que podamos entender bien esa historia. En el capítulo 16, la muerte de Sansón. En los capítulos 17 y 18, las tribus de Efraín y Dan establecen un centro de idolatría. El capítulo 19 al 21 resalta la historia del sacerdote levita y su concubina. Una historia también, mis hermanos, que las invito a que la lean. Una historia en donde hombres perversos tomaron y violaron a la esposa, ¿verdad?, de aquel sacerdote, y la violaron, dice ahí, toda la noche. Y su señor la llevó a su casa y tomando un cuchillo la partió en 12 partes y la llevó a tirar por todo el territorio de Israel. Es el reflejo de la terrible maldad de esos tiempos. Esta historia finaliza en el capítulo 21 al 25, ya lo leímos, en donde en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien les parecía. Más de 300 años de un terrible alejamiento de Dios y las grandes consecuencias de toda su desobediencia. Temas teológicos, mis hermanos, o doctrinales. Este libro nos enseña la manera en que debemos de actuar en una congregación, sobre todo ante algunos hermanos que no pueden actuar incorrectamente o con ideas contrarias a Dios, a su palabra. Aquí aprendemos que no existe la disciplina de la iglesia, sino la disciplina del Señor.
que es diferente. Porque nosotros no tenemos autoridad. ¿Quiénes somos nosotros para disciplinar? Nosotros no tenemos autoridad para disciplinar a nadie, sino recordemos que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Eso es parte de lo que es los temas teológicos. Una parte. También vamos a encontrar cristología, que es la doctrina de Cristo. No hay textos muy claros para esta doctrina, pero sí podemos discernir que cuando un pecador se arrepiente, Dios le escucha, o inclusive cuando el pueblo se arrepiente, Dios lo escucha y le manda a un juez, una especie de libertador. Pero sin embargo, no todos los jueces llevaron al pueblo a un arrepentimiento sincero. Dios les mandó un juez como Sansón, valiente, con mucha fuerza, tal vez hasta de buen parecer, el hombre, el varón. Sin embargo, un rebelde empedernido, desobediente, perverso, mujeriego, que no reflejaban de ninguna forma al Mesías. Así que no consideremos que Sansón también era la figura de el Salvador, porque él era todo lo contrario. Falló Sansón de fea manera e inclusive revelando el secreto de su fuerza a una mujer filistea, Dalila. Todos conocemos esa historia, una historia bíblica que el mundo ha distorsionado de una manera terrible y le ha dado otra visión. Y esta historia del libro de los jueces nos prepara para ver la necesidad que tenemos todos, por cuanto todos hemos pecado, de un líder que nos conduzca por el camino correcto. Y ese líder, ese juez, ¿quién es? Cristo. La antropología, la doctrina de nuestra naturaleza caída. En ese tiempo, ya lo leímos, cada uno hacía lo que bien les parecía. Vemos cómo el ser humano es proclive de alejarse de Dios fácilmente. Y solo cuando nos encontramos ante una necesidad y una grave aflicción, entonces clamamos y buscamos ayuda. Esta es la esencia de nosotros como los seres humanos, es la esencia de nuestra naturaleza caída. Amartología también tiene la doctrina del pecado. Y yo les pregunto, ¿el pecado tiene poder sobre nosotros, mis hermanos? ¿El pecado tiene poder sobre nosotros? ¿El pecado tiene poder sobre nosotros? ¿Sí o no? Ya no debería, ¿verdad? La respuesta es que sobre los verdaderos creyentes, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, ya no tiene poder. ¿Tiene influencia? Sí. Si lo dejamos ejercer su dominio y su poderío sobre nosotros. Pero nosotros, acordémonos que ya tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos debe de dar la fortaleza para salir adelante. Antes de conocer a Cristo, vivíamos bajo el poder absoluto del pecado. Éramos esclavos del pecado. Nuestra maldad, nuestra gran pecaminosidad siempre nos llevará a tomar decisiones erróneas, siempre hacia lo malo. Y esto es lo que vemos en este libro de Jueces, que el pecado dominaba ampliamente al hombre. Cosa que en el Nuevo Testamento ya no vemos tan palpablemente en muchos creyentes. Si hacemos una comparativa de cómo era Pablo con relación a David, o de cómo era Pedro con relación a Sansón, o de cómo era Bernabé con Saúl, ¿había algo similar? ¿Los dominaba el pecado?
¿Quién era Pablo y quién era David? David se dejaba dominar y Pablo no, resistía, ¿verdad? Y él siempre buscaba hacer lo que al Señor le parecía. Igual así lo vemos, ¿verdad? Con Pedro, y con Sansón. Sansón mujeriego, rebelde y todas las cosas. Y Pedro resistía, ¿verdad? Y Bernabé, un hombre piadoso, con Saúl, buscando siempre hacer lo que bien le convenía a él. Indudablemente aquí notamos una gran diferencia en estos, ¿verdad? En estos líderes, por el poder del pecado que reinaba en el Antiguo Testamento. Hoy en este tiempo, si nosotros no resistimos, el pecado puede tomar control e influenciarnos. Así que en este momento cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo, abogado tenemos. Tenemos las herramientas para clamar por ayuda y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayudará a dominarlo y a vencerlo. A través de estas historias, Dios estaba preparando al pueblo para esperar al Hijo de Dios, que viniera al mundo como Salvador. Cada juez, cada líder, cada rey y cada profeta anticipaban la venida del libertador ideal y perfecto, que vendría en el cumplimiento de los tiempos. Mis hermanos, regocijémonos en el maravilloso Salvador que Dios nos ha dado para librarnos del pecado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el gran juez para declararnos justos conforme a la gracia y a la ley de Dios, y llenarnos de poder y vivir piadosamente en comunión con Él y derrotar a nuestros enemigos que nos acechan. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo con un verdadero arrepentimiento y humildes de corazón. Mis hermanos, los invito a que escudriñen este libro de Jueces y que ahora, después de haber escuchado esta lección, vayamos teniendo un panorama más amplio de lo que es este libro y que no se nos haga tan aburrido y que podamos entender más a fondo lo que Él quiere para nosotros. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? O sea, al inicio también se me olvidó preguntarles si había alguna pregunta con relación a los libros pasados, porque sí debemos de estar escudriñando los libros, leerlos, y si hay alguna cosa que no la han entendido, tráiganla, aquí la podemos contestar, mis hermanos. Tráiganla. Este libro tiene sus cosas terribles, pero también nos deja una gran enseñanza, mis hermanos. El siguiente libro, el libro de Ruth, un libro que se centra en la providencia de Dios, y los invito a que lo lean. Es un libro corto para que podamos entenderlo la próxima semana y poder llevar su lectura, mis hermanos. No solamente lo que entendamos, leámoslo todo para que podamos estar en contacto con la palabra de Dios, mis hermanos. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a orar para finalizar con esta escuela dominical. Bendito Señor, le damos gracias, Señor, porque Señor nos ha permitido estar aquí, Señor, y gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros. Gracias porque nos ha revelado, Señor, la gran misericordia que usted tuvo con su pueblo, Señor, y la inmutabilidad de su esencia. Gracias, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a